Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 3 de Primera de Corintios, para que cada uno de ustedes en este momento, si tiene Biblia, la saque en este instante. Vamos a comenzar a leer, vamos a comenzar a desmenuzar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, mis hermanos, no debe estar escondida, debe estar a la luz, debe estar ahí fuera, ahí donde está junto a su cama, el buró, o en cualquier lugar donde usted la pueda tomar rápidamente. Ahí debe estar su Biblia. No la tenga escondida bajo llave, ni tampoco la ponga a veces en un bonito aparador, en esos lugares donde la gente las mira, pero que ni siquiera usted ha leído un solo capítulo de ella. Tenemos que llenarnos del mensaje de Dios, que es lo que tanta falta nos hace en estos días, en este tiempo en el que estamos, que mucha gente no reconoce a Dios, que mucha gente no reconoce que la grandeza de Dios es necesaria en nuestras vidas. Por eso es importantísimo, mis hermanos, que tomemos de la palabra de Dios y que vayamos instruyéndonos en la palabra del Señor. Que cada día nosotros aprendamos cosas nuevas, aprendamos mensajes nuevos. En nuestra vida, mis hermanos, es muy importante que las tengamos, que tengamos el mensaje de Dios. Voy a comenzar pues en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a su alcance, ni siquiera ahora, pues continúan siendo carnales. ¿No hay rivalidad y envidia entre ustedes? Entonces son carnales y se portan como la otra gente. Mientras uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no son ustedes gente común y corriente? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes, y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes. Que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura: Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Y también el Señor reconoce los argumentos de los sabios y sabe que no valen nada. Así es que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, todo viene a ser una gran enseñanza en la vida. Como aquí podemos ver en los primeros versículos, aquí San Pablo comienza a hablarle al pueblo de los Corintios, diciéndoles
que no les puede enseñar de una manera como si ya lo supieran todo. Todo el tiempo comenzamos dándole enseñanza a la gente que no sabe, poco a poco. No podemos llegar y quererlos enseñar como si ya conocieran la palabra de rabo a cabo. La palabra de Dios, mis hermanos, se tiene que enseñar poco a poco. No podemos instruir a nuestros hermanos como si ya fueran personas crecidas. Aquí les da a entender San Pablo que Él les dio el conocimiento a ellos. Primeramente, dice, les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a su alcance, ni siquiera ahora. Fíjense bien, ni siquiera ahora. Es que San Pablo conocía que por mucho que les enseñara, que la enseñanza que Él les daba tenía que ser como si fueran niños pequeñitos, no como a personas crecidas en la fe de Dios, porque el conocimiento se debe de llevar poco a poco. O a poco usted, o a poco yo, comprendimos la palabra de Dios al instante de que alguien nos la leyó, ¿verdad que no? Claro que no, mis hermanos. Primeramente, tenemos que ir a un lugar donde se nos enseñe la palabra de Dios, se nos instruya, porque la palabra de Dios no la vamos a comprender si nosotros la comenzamos a leer solitos. Tiene que haber alguien quien nos diga qué es lo que significa, su significado, porque en realidad hay muchas palabras que por esa causa es que hay tanto protestante en la actualidad, porque se instruyeron ellos solos en la palabra de Dios. Comenzaron a leer la palabra de Dios y comenzaron a alejarse de la iglesia, que es la iglesia de Dios, la iglesia que nos instruye de la manera correcta, de la manera que cada uno de nosotros debemos aceptar los mensajes de Dios. Aunque se nos regañe a veces con la misma escritura, tenemos que aceptar, porque en la misma escritura a veces recibimos regaños y no aceptamos, no queremos aceptar esos mensajes. Pero en realidad todos los mensajes de la palabra de Dios son para nuestra instrucción, para instruirnos, para no ser todavía bebés, como aquí les habla San Pablo a los Corintios. Si nosotros ya estamos creciditos en la palabra de Dios, actuemos como tal y no actuemos como si fuéramos aún unos bebés, porque a veces se nos hace una pregunta sobre las escrituras y no somos capaces de responder cuando tenemos en nuestra mente la contestación. Y es que así, mis hermanos, de esa manera no vamos a aprender nunca más. Vamos a quedarnos estancados en una sola enseñanza, y la enseñanza debe continuar en nuestras vidas. Tenemos que instruirnos cada vez, día a día, no quedarnos estancados. Me encanta lo que dice del versículo 8 en adelante. El que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. El campo de Dios. Nosotros somos los que trabajamos y los que regamos, pero el que crece es el Señor, nuestro Dios. Es el único que hace crecer lo que Él quiere. Si Dios quiere hacer crecer a una persona, si le quiere instruir de la manera que Él quiere que sea instruido, Dios lo va a instruir. Pero muchas veces, si nos damos cuenta, hay tantas personas que tienen el deseo de crecer, de ser grandes en la vida. Pero si no lo están pidiendo a Dios, si quieren ser solamente grandes para que se les alabe a ellos, están completamente destruidos. Porque la grandeza solamente debe ser para nuestro Dios. No debemos creernos nada. Si nosotros creemos que tenemos sabiduría, hay que seguir creciendo, pero en el nombre del Señor. Pedirle a Él, seguirle pidiendo, como lo hacían los grandes sabios en el Señor, los santos que crecieron en el nombre del Señor, los hombres que se dedicaron totalmente a sufrir, no importando que se les golpeara, que se les escupiera, que se les maltratara, en fin, todo lo aceptaban en el nombre del Señor. Y entonces, también nosotros hay que aceptarlo todo. No se nos haga difícil, hermanos, en este mundo, trabajar para el Señor. Si la construcción es grande, como lo podemos leer aquí en esta lectura de hoy día, se necesitan muchos obreros, y los obreros nosotros somos.
Lo decía también uno de los santos evangelios, que la cosecha es mucha, pero los trabajadores muy pocos. Entonces, hay que nosotros seguir instruyendo para que haya más trabajadores para el evangelio, para el mensaje de Dios. Que sean nuestros hermanos instruidos todos. Dice en el versículo 11, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. ¿Se imaginan, hermanos? Según como vayamos construyendo nosotros, es de la manera que vamos a recibir la paga. Nosotros miramos cómo se comienza una construcción, primeramente con los cimientos. Si los cimientos son sólidos, si los cimientos van a resistir lo que va poniéndose cada vez más arriba y arriba y arriba, entonces ese cimiento ya resistió, ese cimiento ya se ganó la gracia de Dios. Pero si lo que sigue, que vienen siendo, por decir así, los ladrillos, o el adobe, o cualquier otro material que se le ponga para las paredes, si continúan para arriba y esa pared resiste, entonces será premiado. Pero si la pared se cae, si comienza a polillarse, entonces sabemos y nos damos cuenta que fue una construcción pobre, una construcción que no resistió ni el agua, no resistió ni el frío, ni mucho menos el calor. Entonces allí vamos a fijarnos en qué paga es la que va a recibirse. Así es como nos trae la enseñanza San Pablo, para que construyamos, mis hermanos, de la mejor manera. Usted que está escuchando en este momento, ¿cómo ha estado construyendo en la obra de Dios? ¿Ha estado construyendo con barro o ha estado construyendo con cemento? ¿Ha estado construyendo con perlas finas o ha estado construyendo con oro, con plata, con cobre? ¿De qué manera estamos construyendo ese edificio de Dios? ¿Cómo estamos llevando nosotros ese trabajo? ¿Estamos sirviendo al Señor como debe ser? ¿O simplemente, mis hermanos, nos damos la vuelta cuando recibimos la enseñanza de Dios y no volvemos más a la casa de Dios? ¿Qué es lo que en realidad estamos haciendo, hermanos? ¿Qué hemos estado recibiendo de nuestro Señor para continuar haciéndole el favor con todos nuestros hermanos? Porque nosotros no estamos puestos aquí en la tierra solamente para pasárnosla bien, para llevárnosla bien con todos y tomar y comer. No, todo esto en lo que nosotros vivimos tenemos que hacer algo. No tenemos que ser perezosos, porque también es un gran pecado. Todo, hermanos, lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que es en lo que nos enseña San Pablo, ¿verdad? Que creamos en el Señor y lo tomemos como nuestro Salvador y lo tomemos como nuestro todo. Dice más adelante, que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. Que se haga tonto y llegará a ser sabio. Es que aquí entre los hombres a veces nos creemos sabios. A veces entre los hombres creemos saberlo todo. Entre los hombres nos queremos engrandecer. Si uno sabe algo, usted sabe mucho más. Si no, fíjese y verá, cuando estamos conversando con amigos o familiares, si alguien nos está hablando de lo que sabe hacer en sus trabajos y luego salta otro diciendo que él sabe hacer construcciones mucho mejor o sabe otros trabajos mucho más superiores a lo que tu hermano o tu compañero sabe. Y todo esto, hermanos, ante los ojos de Dios es mal visto. Por eso dice que si tú te sientes sabio, si sientes que tienes la sabiduría del hombre, hazte el más tonto y crecerás en el nombre del Señor. Porque a los sabios Dios los atrapa. Si no, fíjese lo que dice aquí. Dice, porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura, Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría y también
El Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no vale nada. Conoce nuestro Señor los argumentos de los sabios y sabe que no vale nada. Fíjese nada más, cuando creemos saberlo todo, hermanos, Dios nos cree, perdón la palabra, estúpidos. No somos absolutamente nada ante Dios. Somos una basura. Y así debemos considerarnos en realidad ante Dios. Ante Dios no tenemos por qué creernos tan grandes. Es más, ante nadie. Debemos hacernos los más pequeños para que Dios nos engrandezca. Que sea Dios quien te engrandezca, hermano, y no los hombres, no la gente con la que te juntas, no todos aquellos con los cuales tú platicas o conversas diariamente. No, que Dios diga si en realidad eres tú su servidor de Él o eres totalmente una basura, como lo podemos ver aquí. Nos dice que si nos creemos sabios, nos hagamos los más tontos. Desde ahora en adelante, hermanos, si se creen sabios, al menos yo, hermanos, yo no me creo sabio. Yo creo ser solamente un servidor de Dios y yo todo el tiempo me pongo ante sus pies. Le pido a Dios que Él me dé la sabiduría y le pido a Dios que Él me enseñe los caminos de esta vida. Le pido a Dios que sea el quien me guíe, que no me crea más que nadie, porque al creerte tú más que alguna otra persona, Dios te baja para abajo. Enaltece a todo aquel que se humilla. Recordemos, la palabra de Dios lo dice claramente, que todo aquel que se humilla, Dios lo enaltece. Y todo aquel que se cree tanto, que se cree el número uno de todos, Dios lo sobaja. Entonces hay que creernos, mis hermanos, los más torpes de este mundo, para estar ante Dios como grandes. De esa manera vamos a ser admitidos ante Dios. Eso era lo que hacían los santos, hermanos. Los santos nunca se creían, aunque lo sabían todo, nunca se creían. Por base de ellos, mucha gente creció en fe. Por muchos de ellos que se dedicaron totalmente a servirle a Dios como un servidor debe servir, nuestro Señor los tomaba mucho en cuenta, porque eran en realidad sabios en el nombre de Dios. Se creían los más torpes, siendo que sí eran sabios. Y la sabiduría la adquirían a través de la oración, orando, arrodillándose ante Dios todos los días. Duraban horas y horas en oración con Dios. Nosotros, ¿cuántas horas o cuántos minutos o cuántos segundos oramos ante Dios? Hagamos conciencia de esto, hermanos. ¿Cuánto tiempo oramos ante Dios? Yo no puedo creerme un gran orador porque en realidad no lo soy. Claro que le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, al amanecer y al anochecer, y durante el trabajo que yo llevo a cabo, le pido al Señor, le doy gracias al Señor, que me siga acompañando y que me siga guiando, porque solamente de su mano lo podré lograr. Pero que yo sea un gran orador, como lo eran estos hombres, estos santos, que en realidad sí lo hacían, yo no podría hacerlo, tal vez si me lo propusiera, pero no nos lo proponemos. Así es que echémosle ganas y oremos más para hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.